En febrero del 2006 se celebró en Porto Alegre, Brasil, la 9ª Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias. La Asamblea es el mayor órgano rector del Consejo Mundial de Iglesias, en el que representantes de centenares de iglesias miembros señalan los objetivos que el Consejo y sus asociados perseguirán juntos hasta la siguiente Asamblea. Se ha dicho que cada una de las 9 asambleas celebradas desde que nació el Consejo en 1948 ha presentado al CMI la oportunidad de reconstituirse. El lugar geográfico, el momento histórico y el contexto cultural de una asamblea determinan el ambiente y el tono de sus deliberaciones y adopción de decisiones. El escenario de una asamblea, en el tiempo y el espacio, ha ejercido siempre gran influencia en el acontecimiento mismo y en la dirección del Consejo Mundial de Iglesias. El Consejo existía desde hacía 10 años en proceso de formación, antes de que se celebrara su primera asamblea en una Ámsterdam arrasada por la guerra en agosto de 1948. Pudieron enviar delegados 147 iglesias. El tema establecido de esta asamblea reunida después de una guerra fue el desorden del hombre y el designio de Dios. By the vote which you have just given, the World Council of Churches is constituted and established. Our common witness in word and deed has no substance and no convincing power unless that witness is rendered locally and nationally in all the churches. Los delegados adoptaron un mensaje en el que confesaban: como hemos hablado entre nosotros aquí, hemos empezado a comprender cómo nuestra separación nos ha impedido recibir corrección unos de otros en Cristo. Y por qué carecemos de esta corrección. El mundo ha escuchado frecuentemente de nosotros no la palabra de Dios, sino palabras humanas. Una línea del mensaje de clausura de la asamblea captó la imaginación popular. Muchas iglesias proclamaron desde Ámsterdam: estamos decididos a permanecer juntos. Para cuando se celebró la segunda asamblea en los Estados Unidos, en el estado de Illinois, la Guerra Fría entre el este y el oeste estaba alcanzando su apogeo. El presidente americano intervino personalmente para asegurar que se concediera la entrada en los Estados Unidos a los delegados de todas las naciones. La diversidad de la reunión en aquella época de sospechas atrajo la atención general, tanto positiva como negativa. Al desmoronarse los imperios occidentales, las llamadas iglesias más jóvenes de las naciones recientemente independientes aumentaron el número de miembros del CMI. La clara preocupación por el desarrollo y los derechos humanos dio lugar al debate sobre la función de las iglesias en la formación de una sociedad responsable. Fueron aún más las iglesias del sur mundial que se unieron al CMI a tiempo para la celebración de la Asamblea en Nueva Delhi en 1961, la primera de tales reuniones que se convocaba fuera de Europa o América del Norte. El cristianismo era una religión minoritaria en este escenario, y fue aquí donde el Consejo Misionero Internacional se integró en el Consejo Mundial de Iglesias. Por primera vez estuvieron presentes en la Asamblea iglesias ortodoxas de Europa Oriental. Un producto de su participación fue una declaración de identidad hecha por las iglesias miembros del CMI. El Consejo Mundial de Iglesias es una comunidad de iglesias que confiesa al Señor Jesucristo como Dios y Salvador, según el testimonio de las Escrituras, y procuran responder juntas a su vocación común para gloria del Dios único, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aún más, la tercera asamblea acogió a observadores de la Iglesia Católica Romana. Antes
de que el Papa Juan XXIII convocara el Concilio Vaticano II y el cardenal Bea visitara las oficinas del CMI en Ginebra, no había habido ninguna participación oficial católica en las asambleas del CMI. La cuarta asamblea celebrada en Uppsala tuvo como tema «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Los participantes escucharon informes sobre el aumento de la cooperación entre el CMI y la Iglesia Católica, entre los ortodoxos y los protestantes, y entre todas las iglesias en los ministerios de diaconía y desarrollo. Por otra parte, incluso en la neutralidad de Suecia, los delegados no pudieron ignorar la confrontación trágica que tenía lugar en Vietnam, Checoslovaquia, África del Sur y América Latina, ni pasar por alto movimientos de protesta que se difundían en la primavera de 1968 de las ciudades de los Estados Unidos a las grandes universidades europeas. Martin Luther King Jr. iba a pronunciar el sermón de apertura en Uppsala, pero fue asesinado en la primavera mientras hacía campaña a favor de los pobres. Los jóvenes organizaron en la asamblea protestas y seminarios por su propia cuenta, pidiendo conocer por qué las iglesias no hacían más para afrontar las crisis del mundo. El novelista afroamericano James Baldwin, hablando en Uppsala sobre el tema del racismo, planteó lo siguiente: la iglesia se halla en gran peligro no solo porque lo dicen los negros, sino también porque la gente se halla siempre en grave peligro cuando sabe lo que debe hacer y se niega a actuar según ese conocimiento. Como todas las asambleas, la de Uppsala señaló nuevas direcciones para el CMI. Al cabo de 2 años, el Consejo había inaugurado su programa y fondo especial para combatir el racismo. Jesucristo libera y une. La liberación y la unidad constituyeron los temas de la quinta asamblea celebrada en Nairobi, la primera en África. La asamblea examinó el diálogo entre los proponentes de una teología cristiana desde diferentes tradiciones sobre temas como la contextualización o la teología de la liberación. El estrechamiento de los vínculos entre el Consejo, la Iglesia Católica y otras comuniones no miembros había dado lugar a un diálogo prometedor en los temas del bautismo, Eucaristía y ministerio. Se decidió enviar un documento de fe y constitución sobre este tema a las iglesias para que respondieran antes de la siguiente asamblea. La asamblea de Nairobi estimuló también el diálogo interreligioso y pidió una intensificación de los trabajos sobre el establecimiento de una sociedad justa, participativa y sostenible. Los miembros indígenas de las primeras naciones de Canadá presentaron un tótem tradicional a la sexta asamblea celebrada en Vancouver, y diversas culturas de Canadá ejercieron un fuerte impacto en el ambiente y la atmósfera del acontecimiento. La luz emitida a través de la buena creación de Dios fue central para el tema Jesucristo, vida del mundo. El culto se celebró en una gran tienda y uno de los actos más importantes fue la celebración de la Eucaristía según la liturgia de Lima, que se desarrolló a partir de consultas sobre bautismo, Eucaristía y ministerio. As has been done by the Central Committee before us, that the production and deployment as well as the use of nuclear weapons are a crime against humanity and must be condemned on ethical and theological grounds. I think we have seen the result of the testing. At least the Marshallese are dying out now. My island that is up in the north is also contaminated. I too have 3 tumors in me. I'm about to have a surgeon. And I'm frightened. I don't know whether I should have children or not, because I don't know whether I'll have a child that is like a jellyfish baby. I don't know whether I will have a child that has 6 fingers, a child that has horn on his head. Los primeros signos del cambio climático indujeron a la Asamblea a pedir un proceso conciliar de compromiso mutuo con la justicia, la paz
y la integridad de toda la creación. La Primera Guerra del Golfo estalló justo 3 semanas antes de la celebración de la 7ª Asamblea en Canberra, Australia. Algunos delegados, especialmente del Medio Oriente, cancelaron sus planes de viaje para poder atender a su pueblo en su patria. It is not a religious war. It is not a just war. It is not a holy war. It is a war with definite political, military purposes or goals. Se ha dicho que la Guerra del Golfo eclipsó el examen de otras situaciones y demostró profundas diferencias entre las iglesias miembros en sus actitudes hacia la guerra y el ejercicio del poder civil. Como en Vancouver, los pueblos indígenas del país anfitrión llamaron la atención por su hospitalidad y presencia en la asamblea. El CMI había actuado como controlador del proceso del tratado entre los aborígenes y el gobierno australiano y publicó un informe sobre dicho proceso en Canberra. El tema de la asamblea destacaba la vinculación entre la naturaleza y la obra de la Santísima Trinidad. Ven, Espíritu Santo, renueva a toda la creación. Al destacar las culturas en esta asamblea cristiana, se plantearon preguntas sobre el sincretismo o la mezcla inapropiada del evangelio con el paganismo. Surgieron comentarios análogos en relación con una presentación de la profesora coreana Chung Hyun Kyung, que combinó poesía, canción y danza, basándose en la cultura aborigen y el chamanismo coreano. Las respuestas a su contribución provocaron un debate sobre la tradición cristiana y las culturas en que viven las iglesias. Las lamentaciones sobre el sincretismo hechas por iglesias ortodoxas fueron un elemento que llevó a continuar los debates en la siguiente asamblea y a los trabajos, informe y recomendaciones de la Comisión Especial sobre la participación de los ortodoxos en el CMI. Para celebrar el cincuentenario del CMI, la 8ª Asamblea se reunió en África del Sur, en Zimbabue, donde en la lista de oradores figuraba el expresidente sudafricano Nelson Mandela. To us in South Africa and Southern Africa, and indeed the entire continent, the World Council of Churches has always been known as the champion of the oppressed and the exploited. El proceso de reflexión y autoexamen por parte del CMI alcanzó un hito significativo con el examen de una declaración de política hacia un entendimiento y visión comunes del Consejo Mundial de Iglesias. En Harare se introdujo una nueva dimensión en las asambleas del CMI, el mercado de ideas. En él, más que un programa de visitas o una sala de exposición, se ofrece un espacio ecuménico para construir la comunidad y compartir relatos y experiencias. I feel that we've gone through a generation of complainers. We are very good at the accusation side of prophecy, the denunciation side of prophecy, and we've lost hope. We've lost vision. En Harare se llamó Padare, palabra chona que indica la plaza del mercado o centro de la comunidad. En Porto Alegre se utilizaría el propio término local, Mutirao. En el mensaje de la 9ª Asamblea, los cristianos observaron en Porto Alegre que los participantes en la Asamblea nos han hecho tomar conciencia de las crisis que surgen diariamente en sus patrias y regiones a causa de catástrofes, conflictos violentos y condiciones de opresión y sufrimiento. Sin embargo, tenemos también el poder de Dios para rendir un testimonio de transformación en nuestras vidas personales, iglesias, sociedades y en el mundo en su totalidad. El tema de la 9ª Asamblea fue una oración apropiada en todas las asambleas. Dios, en tu gracia, transforma el mundo.
La historia del Consejo Mundial de Iglesias ha pasado de Ámsterdam a Porto Alegre celebrando reuniones en cada uno de los 6 continentes habitados. Estos han sido los hitos que señalan nuestro camino.